distintas e inconfundibles, dependiendo al género literario al cual pertenece. ¿Ok? Seguimos evolucionando a través del tiempo. Esta concepción de pureza de género de Aristóteles y Horacio tuvo vigencia tanto en el Renacimiento como en el neoclasicismo. Fíjense, jóvenes, esto no se quedó solo en la Grecia y en la Roma antiguas, sino fíjense hasta dónde tiene su vigencia, hasta el Renacimiento y el neoclasicismo. Ahora veamos, en el clasicismo francés, ¿sí? Que se dio durante los siglos XVII y XVIII, los géneros aún eran concebidos como esencias puras, eternas e inmutables, gobernadas por reglas determinadas e inmutables. Ujú. Se seguía pensando eso en pleno siglo XVIII, que eran inamovibles los géneros literarios. Seguimos con el proceso evolutivo histórico. Con la aparición del romanticismo, la idea del encasillamiento de un género provocó rebeldía y búsqueda de romper los cánones. Sin embargo, entre los mismos románticos se presentaron contradicciones. Claro, no todos estaban de acuerdo. Uno de sus filósofos más importantes, Federico Hegel, propuso tres géneros. Ajá. ¿Qué géneros propuso este filósofo? El lírico, el épico y el dramático. Ujú. De acuerdo a este filósofo romanticista, dice los géneros eran tres. El lírico, eminentemente subjetivo, íntimo, propio del autor o del poeta. El épico era objetivo. Aquí el poeta ya cantaba cosas externas, ¿sí? A su ser. Y el dramático, dice, era una combinación de lo subjetivo con lo objetivo. A fines del siglo XX, ojo chicos, el filósofo italiano Benedetto Croce observaría que lo artístico está basado más en la intuición que en la razón, ¿sí? Y que es un error pensar primero en el género para después idear la obra. Claro, tenía razón Benedetto Croce. ¿En qué sentido? Cuando un escritor se sienta en su escritorio o a su escritorio delante de su máquina de escribir, o en nuestra época delante de su computadora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? ¿La razón? ¿La clasificación de los géneros? ¿O primero le viene la intuición? Esa eh, llamita que surge en el corazón, en el cerebro del escritor, donde va a dar inicio a su obra. Claro que primero es la intuición, esa vocación literaria, ¿no es cierto? Y él va a generar, pues, ideas respecto a su producto literario, respecto a su texto literario, ¿sí? Una vez que ya surgen las ideas, la trama, el tema, el argumento, después recién pensará, pues, en qué género lo va a ubicar, si es en el poético, en el narrativo o en el teatral, ¿sí? Y dependiendo de qué cosa es lo que quiere transmitir y de qué manera quiere hacerlo, recién pensará en este aspecto. Muy bien. Ojo chicos, con la aparición de la crítica literaria marxista, se reflexionó no solo en lo formal para determinar lo literario, sino más bien orientar el fenómeno literario. Claro, lamentablemente nos guste o no, cada ideología orienta su estudio literario, su análisis, su crítica, etcétera, de acuerdo a sus intereses. Entonces, aquí la crítica literaria marxista hacía lo propio, ¿no es cierto? Sus géneros y especies de acuerdo a sus entornos y dinámicas sociales, de acuerdo a sus objetivos. Dicho enfoque explicaba que toda tipología de género estaba dentro de una ideología
no puede separarse de su materia social, que es el lenguaje. Por ejemplo, estos críticos marxistas, comunistas, observaron que la novela estaba íntimamente relacionada con la consolidación de la burguesía y que su medio de producción, distribución y consumo estaba ligado a aspectos económico-materiales. Fíjense esa afirmación tajante de esta crítica literaria marxista. Díganme, jóvenes, hoy, en el siglo XXI, ¿podemos afirmar lo mismo? La novela de cualquier escritor peruano, estadounidense, ruso, francés, etcétera, ¿estará relacionada con la consolidación de la burguesía, necesariamente, o del capitalismo? Bueno, eso lo dejo para vuestra reflexión. Así eran de tajantes, contundentes. Cada grupo teórico pues buscaba llevar agua para sus molinos, como decimos en el refranero popular, ¿sí? Cada ideólogo buscaba enmarcar dentro de su posición su análisis y su crítica correspondientes. ¿Y ahora en el siglo XXI habrá cambiado eso? Me parece que no tanto. Cada quien sigue teniendo su ideología, su política, su posición filosófica, su credo religioso, su inclinación hacia uno u otro lado dentro de lo social económico, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, esto va a permanecer, pero tal vez ya no tan radicalmente como lo ha sido en el siglo XX, sobre todo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando históricamente y vemos lo siguiente. Tanto los críticos marxistas como los formalistas terminaron por considerar que las estructuras, el conjunto específico de recursos, el catálogo de obras, el cuerpo de géneros literarios son inseparables del medio social que los produce y de las ideas predominantes en determinado contexto. Con esto sí estoy plenamente de acuerdo. Claro, muchachos, el autor es parte de una sociedad, quien observa, vive todas sus situaciones, tanto positivas, negativas, sus justicias, sus injusticias, eh, la educación o falta de educación, la salud o falta de salud para sus pobladores, la economía buena para todos o la distribución injusta, etcétera, etcétera. Y desde esa realidad, obviamente, cada escritor proyecta su obra literaria y después va a ser enmarcada dentro de un género literario, obviamente. Muy bien, sigamos. Por ello, existen obras adjetivadas de acuerdo con el público para el cual están pensadas. Fíjense, chicos, ya no se habla solo de novela, sino con su adjetivo correspondiente. Por ejemplo, novela histórica. Ajá. O puede haber una novela fantástica. O novela religiosa. O puede haber novela policial. Y así por el estilo. O el cuento. Puede ser cuento infantil. ¿No es cierto? Como Pulgarcito, Cenicienta, eh, ¿cómo se llamaban? No sé tantos, Pinocho, etcétera, etcétera. Pero también puede haber cuentos para adultos, un cuento andino en el caso nuestro, ¿sí? Que aborda temas de la serranía, de nuestra esfera. Pues en poesía, puede haber poesía épica, poesía lírica, poesía amorosa, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, jóvenes, cómo los géneros literarios cada vez se van dividiendo más y más. Listo. Por ejemplo, algunos nos hablan de géneros literarios épico y lírico para referirnos a la poesía, ¿sí? Dramático para referirse al teatro y narrativo para referirse a los relatos, cuentos, novelas, etcétera, etcétera. Muy bien.
Ahora, hasta aquí, hasta donde hemos desarrollado, hemos visto que hay pues una problemática en cuanto a los géneros literarios. Pero no todo es problema. Los géneros literarios también tienen su importancia, su trascendencia. Pues precisamente este tema vamos a desarrollar en esta parte. Fíjense, jóvenes, conforme llegamos a los tiempos actuales, asistimos a un conglomerado de teorías y postulados que suelen desmembrar todo aparato teórico que pretenda sistematizar a los géneros. ¿Recordarán una de las separatas? Hemos visto los estudios literarios, ¿sí? Recordarán ustedes el estructuralismo, ¿sí? Después, a ver, recuérdenme qué otras tendencias teóricas hemos visto al estudiar la literatura como teoría. ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿Recuerda? Pues el mismo. ¿Qué más recuerda? La sociocrítica. A propósito, ¿estamos conectados o hemos perdido contacto, jóvenes? Sí, se la escucha, profesor. Ah, ya. ¿Y ya se han olvidado de la lectura de vuestra separata? Aparte del formalismo, del estructuralismo, ¿qué teorías más tenemos? ¿Cómo se llama? Psicoanálisis, profesor. El psicoanálisis de Sigmund Freud. Muy bien. ¿Qué más? Estilística. La estilística, la pragmática y muchas otras. Al final de esas separatas, ¿recuerdan? Había más posibilidades teóricas que se habían desarrollado en los últimos tiempos. Entonces, no es fácil, mis queridos jóvenes, dentro de esa multiplicidad de visiones teóricas, tener una sola visión de géneros literarios, ¿no? Hay escritores que tienden a la combinación de especies dentro de un género, con la pretensión de crear un género independiente. Ejemplo, los famosos antipoemas o las antinovelas, ¿sí? Algún escritor español alguna vez no hablaba de novelas, sino de nivolas, así le llamaba, nivola. Y así cada autor a veces o escritor trata de usar un neologismo, un término nuevo para generar un nuevo género, una nueva especie. Entonces estamos pues dentro de un caos, dentro de un laberinto de múltiples posibilidades. Otros que simplemente evidencian estilos específicos y pasan como especies, ¿sí? Por ejemplo, los melodramas, la sátira y también construcciones formales que se confunden como especies. Ejemplo, los romances, las letrillas en cuanto a la poesía. Ajá. Hay obras inclasificables, mis queridos jóvenes, que seguirán siendo una problemática para los que se aventuran en la ardua tarea de etiquetarlas en un género y una especie determinados. No sé si recuerdan este hermoso relato titulado Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, escritor español. No sé si ustedes en la primaria o secundaria hayan leído este texto. ¿Quién era Platero? ¿Recuerda? Ay, acá dice Plateo, ¿no? Ay, me he comido. Disculpen, disculpen, vamos a corregir de inmediato. Platero es. Muy bien. ¿Recuerdan, chicos? ¿Quién era Platero? Calaveras. ¿No han leído este precioso texto? ¿Ni idea? A ver, les voy a dar tres opciones. ¿Quién creen que era Era un Platero? burrito. Ahí está, un Sí, era burrito, una... claro. Hermoso, tierno, peludito, con unos ojos tiernos, etcétera, etcétera. Y yo es el escritor, ¿no? O sea, Juan Ramón Jiménez. Por ejemplo, algunos dicen que ese es un cuento, otros dicen que es un relato, otros dicen que es un poema narrativo. Y al final no se lo puede clasificar. Otra, Rayuela, monumental obra experimental del argentino Julio Cortázar. Ojo, muchachos, Rayuela
¿Cómo lo podemos catalogar? ¿Es una novela? ¿Un cuento? ¿Un relato extenso? ¿Es un texto literario experimental? No sé. Algunos a secas dicen es una novela, ¿no? Pero veamos si todos están de acuerdo. Otra obra, La Casa de Cartón, del escritor peruano Martín Adán. Ojo chicos, ¿dentro de qué género ubicamos La Casa de Cartón? ¿Es narrativo o es poético? ¿O es teatral? Teatral no, se aleja mucho, ¿no? Muchos me dirán, profesor, es una prosa narrativa o una prosa poética, perdón. Claro, una poesía no hecha en versos, sino en prosa. Otros dirán, no, es un relato poético. Y así, fíjense cómo estos tres ejemplos de Platero y yo, Rayuela y La Casa de Cartón, pues, y hay muchas otras obras más, ¿no? Que son difíciles de clasificar dentro de su respectivo género y especie literarios. Ujú. Sin embargo, ojo chicos, y aunque parezca paradójico, aunque parezca contradictorio, los géneros literarios seguirán siendo la mejor manera de organizar y facilitar el estudio literario. Claro, para nosotros los teóricos de la literatura, pues es un gran aporte, una ayuda esto de los géneros literarios, los subgéneros o las especies, ¿sí? Porque ahí nos permiten enfocar con mayor claridad el texto literario y hacer su estudio, su análisis, la crítica correspondiente. Muy bien. Asimismo, al abordar el estudio de la literatura a través de géneros, no hacemos otra cosa que facilitar de manera sistemática y ordenada el análisis literario. Claro, ¿se imaginan, mis queridos muchachos, si no existiesen los géneros literarios bien establecidos? Se nos dificultaría aún más la lectura, el análisis, la interpretación y la crítica literaria. Ujú. Muy bien, entonces hasta aquí ya vamos teniendo una idea general de a dónde nos conduce el estudio de los géneros literarios. Muy bien, por ejemplo, esta imagen nos habla de géneros literarios como el cuento, la poesía, la novela, el ensayo, el teatro. El artículo periodístico, mis queridos jóvenes, era considerado en algún momento como género literario. El folleto o panfleto también. El mito, la leyenda, la fábula, etcétera. Ahora reflexionemos acerca de las características de los géneros literarios. Uno de los criterios básicos que definen un género es la actitud del autor ante la materia que trata y la forma que tiene de expresarla. Claro, es importante, mis queridos jóvenes, la actitud del autor, ¿sí? Y finalmente la determinación que tome el escritor para enmarcar su obra dentro de la narrativa, de la poesía o del teatro, ¿sí? Según este criterio, diferenciamos los siguientes géneros literarios. Vean, el género lírico. Ajá. Pertenecen a este género las obras que se caracterizan por presentar desde puntos de vista, desde un punto de vista personal, el contenido tratado. Las obras líricas reflejan el estado de ánimo, los pensamientos o los sentimientos de la persona que habla o de la persona que escribe, ¿sí? O sea, de cómo se halla subjetivamente el escritor, ¿sí? Y desde esa perspectiva va desarrollando su arte. Segundo, el género narrativo. Se incluyen en este género las obras en las que el autor crea una voz denominada narrador, que relata una historia. El narrador, como sabemos, sitúa los hechos en un tiempo y en un lugar determinados, describe ambientes y personajes, introduce diálogos y va tejiendo la trama
o argumento. Ajá. Y finalmente tenemos el género dramático o teatral, llamado en teatro, ¿no? Género teatral. Este género también presenta una acción desarrollada por unos personajes en un espacio y en un tiempo determinados. Ojo, sin embargo, las obras de teatro se crean para ser representadas en un escenario ante el público. Generalmente, mis queridos jueces, las obras de teatro no han sido producidas o creadas para ser leídas, sino para ser observadas, apreciadas en un escenario llamado precisamente teatro, ¿sí? Donde los actores y actrices escenifican esta obra. Pero alguien me dirá, doctor, un momentito, ¿y qué tal si yo no tengo la oportunidad de ir al teatro a ver una representación de este tipo? Ojo, puede darse ese caso. Entonces ahí no nos queda sino leer, pues, la obra teatral, ahí con el intercambio de personajes, sus diálogos, las indicaciones de cómo actúa cada uno de los personajes, etcétera, etcétera. Muy bien. En la actualidad, ojo, los géneros literarios no se conciben como categorías cerradas, como categorías acabadas, como se pensaba desde sus orígenes en la Grecia, la Roma antigua, la época medieval, etc. No, 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 no. No se conciben como categorías cerradas. Aunque una obra se inscriba dentro de un género, puede participar de las características de otro. Claro, como el caso de La Casa de Cartón, ¿no? Es un relato, es una obra narrativa. Sin embargo, es una narrativa poética, pues. En cada uno de sus párrafos vemos que resume poesía, ¿sí? Entonces, puede darse estos casos. Vean, chicos, ahí tenemos una imagen de los géneros literarios. ¿Qué vemos en la primera imagen? Vemos a un asesino, a un criminal, a un ampón ahí con su revólver, ¿no es cierto? Pero detrás vemos a un investigador. Ajá. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llama ese famoso investigador? Con su lupa, su boina. Detective. Charles Holmes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta obra, por ejemplo, pertenece a un género específico. Después, en la segunda imagen, ¿qué vemos? A un varón y a una mujer. ¿Quién será? ¿Fortunata y Jacinta? ¿Serán Ollanta y Cusicoyor? ¿O serán Romeo y Julieta? ¿Qué les Romeo y Julieta. sugiere? Raymond. Probablemente Romeo y Julieta, ¿no? Una obra de género teatral. Muy bien. Abajo vemos máscaras. Esas máscaras automáticamente nos dicen que es del género teatral. Después vemos una obra de aventuras, ¿no es cierto? Ahí con sus machetes, otros con su lanza. Entonces, esto puede pertenecer al género narrativo o también puede haber una poesía épica. Y finalmente vemos probablemente una novela histórica, ¿no? Fíjense, ahí vemos algunos rasgos de Egipto. Por la imagen nos damos cuenta. Entonces, fíjense, jóvenes, hay pues posibilidades diversas de clasificar las obras literarias dentro de sus correspondientes géneros literarios. Y precisamente, ahora sí, vamos a entrar a lo interesante de la clasificación de los géneros literarios de las especies. Repito, no es el único criterio. Algunos autores clasifican de esta manera, ahora en el siglo XXI. Otros le dan un matiz diferencial, ¿sí? Entonces, no se preocupen por ello. Entonces, empezamos con el género épico, mis queridos jóvenes. La épica es quizá el género más antiguo desarrollado por las diversas culturas. Ajá. En él se expresan hechos grandiosos, protagonizados por dioses, semidioses
o héroes, basados a su vez en sucesos históricos, mitos o leyendas. Ujú. Este es el género épico, mis queridos jóvenes. O la épica. Dice, tal vez, quizás. ¿Se dice quizá o quizás? ¿Qué dicen, muchachos? Quizás. Quizás. Ambas formas son adecuadas. Si quieren, dicen quizá. Y si desean, pueden decir quizás. Ambas formas son pertinentes. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las especies del género épico? Son la epopeya clásica, en primer lugar, el cantar de gesta y el poema épico. Veamos cada una de estas especies. En primer lugar, la epopeya clásica. Es una especie, ojo chicos, ya no es un género, y es una especie que presenta una narración extensa en verso, no en prosa, en verso, de corte popular y pensada originalmente para ser cantada o declamada, ¿sí? No solo leída, sino cantada o declamada. Los sucesos son necesariamente trascendentales, ya que han significado etapas emblemáticas, históricas o míticas para un pueblo. Esa es la epopeya clásica. En estos sucesos destaca la figura de los héroes, que encarnan los valores más elevados de una cultura o de un pueblo. Alguien me dirá, profesor, ejemplos de esta especie. Veamos. Por ejemplo, los sumerios tienen la epopeya de Gilgamesh, así se llama, ¿sí? La epopeya de Gilgamesh. Los hindúes tienen el Mahabharata, también el Ramayana, ¿sí? Dos obras interesantes. Los griegos tienen muchas obras, pero destacan la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿no es cierto? Los romanos o los latinos también tienen varias, pero una destaca sobre las demás, la Farsalia de Lucano y la Eneida de Virgilio. Entonces, he ahí, mis queridos jóvenes, ejemplos de epopeya clásica, ¿sí? Vemos en el Gilgamesh, en el Mahabharata, el Ramayana, la Ilíada, la Odisea, la Farsalia y la Eneida. Muy bien. Ahora veamos el cantar de gesta. Ojo, en la Edad Media, la epopeya derivó a los cantares de gesta, ¿sí? Manifestaciones literarias extensas que narraban las proezas de los héroes emblemáticos que encarnaban los valores y virtudes de un pueblo en gestación, de un país en creación, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el rol que cumplió el cantar de Miosit. Este es un cantar de gesta trascendental para los castellanos o los españoles. Algunos le llaman cantar de Miosit, otros le llaman el poema de Miosit, otros simplemente poema del Cid, ¿sí? Ojo, esta obra era el de resaltar los valores de lealtad, valentía, pero también los de sumisión y sujeción al poder del rey de Castilla. Claro, es un poema extenso, precioso. Seguro que ustedes en literatura española van a analizar este cantar de gesta. En Francia, el cantar más conocido se titula La Chanson de Roldán, o en español La Canción de Roldán, y data del siglo XI, mis queridos jóvenes. Igual que el poema del Miosit también es del siglo XI, ¿sí? En Alemania destaca el cantar de los Nibelungos. Ajá.
Poema épico. Ojo chicos, cuando estemos en clases presenciales, les voy a llevar. Hoy día iba a llevar a la universidad, pero como se han cerrado las puertas, pues ya será en otra oportunidad. Les voy a mostrar y vamos a leer un poquito por lo menos de cada uno de estos textos literarios, del Cantar de Mio Cid. Después voy a llevarles el Cantar de los Nibelungos y otras más. Muy bien. Tercera especie, el poema épico. Es la actualización de la epopeya clásica por parte de escritores cultos que buscaron renacer esta especie para cantar y narrar a la vez sucesos grandiosos, donde los héroes se alzaban como paradigmas, como modelos de conductas de la humanidad, y una vida personal también era una gesta. Entonces, fíjense chicos, la epopeya clásica, a través de escritores con nombre propio, de escritores cultos, pues se convierte en poema épico. ¿Sí? Muy bien. A este género pertenecen, por ejemplo, os Luisíadas. Eso en portugués, ¿no? Es os Luisíadas. En castellano sería los Luisíadas, de Luis de Camões. Él es el autor. Orlando Furioso, cuyo autor es Ludovico Ariosto. Después tenemos la Araucana, de Alonso de Ercilla. Fenomenal poema extenso que también se los voy a llevar a la universidad para que ustedes puedan ver, podamos compartir algunos textos por lo menos iniciales. Muy bien, entonces recuerden el 1, acá está, voy a retroceder, es el género épico, ¿verdad? Ahora vamos a ver 2, el género lírico. La lírica, mis queridos jóvenes, es aquella donde el autor expresa sus sentimientos y emociones. Al abordar sus temas, se manifiesta en verso, o sea, en poesía, y su origen data de la Grecia clásica. Se trataba de aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino recitada por un individuo o por un coro, acompañado por algún instrumento musical, principalmente la lira. De ahí viene el nombre de la lírica, ¿sí? Sus especies de esta poesía lírica son la oda, la elegía, la égloga, el epigrama, el madrigal, el himno, el epitalamio y el yarabí. Veamos cada una de estas especies del género lírico. La primera especie, la oda. Mis queridos muchachos, la oda es una composición lírica de cierta extensión y de tema noble y elevado. Proviene del griego ode, canto que era acompañado con música. Estaba destinado desde sus inicios a exaltar la vida de un héroe o dios que haya protagonizado un hecho heroico. Ajá. Entre los escritores que cultivaron esta especie destacan Píndaro, Horacio, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, más actualmente Pablo Neruda, el chileno, el español Federico García Lorca, entre muchos otros poetas. Veamos un ejemplo de la Oda 1, de la obra titulada Vida Retirada. El autor es Fray Luis de León y es un fragmento nada más. Fíjense, ya en algún momento hemos contactado con estos versos. Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricando del labio moro en jaspe sustentado Luis de León. La elegía
O escuchen el ejemplo, esta poesía es triste. En la literatura clásica abarca casi todos los temas, sean tristes o no, y su consideración era más formal que temática. En la poesía moderna, las elegías se caracterizan por podía ser la muerte, ¿sí? Que es la ausencia más grande. Por ejemplo, las coplas a la muerte de su padre, así titula esta obra literaria, del escritor o del poeta español Jorge Manrique. Otro ejemplo, poema número 20 de Pablo Neruda. No sé si recuerdan de esa obra, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Muy bien. Ejemplo, a ver, elegía, ¿no es cierto? Composición lírica de tema triste. Aquí tenemos la obra titulada El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. El autor es Federico. Es un fragmento nada. Fíjense el tono. Hierba abre con dedos seguros, lo viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla. ¿Notan, chicos? Cómo este poema que le dedica a Ignacio Sánchez Mejías tiene un tono triste. Por supuesto que continúa. Como ejemplo nada más les puse acá. Siguiente especie, la égloga, ¿sí? Composición poética que desarrolla, mediante monólogos o diálogos, temas amorosos y tristes en un ambiente bucólico, campestre. Los protagonistas generalmente son pastores. Esta especie apareció en la etapa helenística de la literatura griega, a partir del siglo IV antes de Cristo. En la literatura castellana, escribieron églogas Juan del Encina, Garcilaso de la Vega, Juan Boscán y Lope de Vega, fundamentalmente. Creo que también otros, pero estos son los más grandes representantes de las églogas. Veamos un fragmentito de la égloga primera de Garcilaso. Dice, oh, más dura que mármol mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo, y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Y así continúa. Muy bien. Siguiente especie, el epigrama. Es una especie de carácter satírico y de humor corrosivo, donde se ataca a una persona, institución o situación en particular. En Roma alcanza su apogeo, sobre todo en la escuela de Valerio Catón. Destaca Cayo Valerio Catulo, quien le dio al epigrama una mayor propensión a la diatriba, ¿sí? Y al ataque personal, sobre todo a sus enemigos. Ojo, el epigrama, muchachos, no surge en Roma, ¿eh? Allí es donde tiene su máximo apogeo. El epigrama también surge en Grecia, ¿sí? Veamos un ejemplo de epigrama del sacerdote comunista Ernesto Cardenal. Perdón, Cardenal es con mayúscula. Es su apellido, ¿ah? Listo. ¿Qué dice en este epigrama Ernesto Cardenal? Dice, me contaron que estabas enamorada de otro, y entonces me fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno, por el que estoy preso. Fíjense, dice, me contaron que estabas enamorada de otro, y entonces me fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno. Seguro dolorido eh, por ese desamor, ¿no? Y en este momento, ¿dónde se encuentra? En la cárcel, pues. Fíjense, ahí un ejemplo de epigrama, un tipo de protesta. Siguiente especie,
El madrigal, composición poética de origen italiano, muy ligada a la música y al canto. En principio, el tema es amoroso, con expresión de sentimientos delicados. Ojo chicos, el madrigal en el siglo XX ya no está ligado obligatoriamente a temas amorosos, sino pueden ser temas reflexivos, filosóficos o de otra índole. Ajá. Veamos un de Gutiérrez de Cetina. Dice, ojos claros, serenos. Si de un dulce miráis, sois alabados. ¿Por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos. Si me miráis, miradme al menos. Ujú. Muy bien. Siguiente especie, mis queridos jóvenes, el himno. Composición pensada para ser cantada en coro en honor de un dios. Inicialmente eran los himnos dedicados al dios, a un dios determinado, por sus favores o prodigios. Es una de las más antiguas y se orientaba a las solemnidades religiosas, frecuentemente como peticiones. Pero después, mis queridos jóvenes, los himnos no solamente fueron dedicados a dioses, sino, por ejemplo, a un país, a una ciudad. Ahora hay hasta himnos a un colegio, ¿no es cierto? Y a diferentes entidades. Fíjense este himno al sol de José de Espronceda, poeta español. Dice, para y óyeme, oh sol, yo te saludo, y estático ante ti me atrevo a hablarte, ardiente como de admirarte, intrépidas a ti sus alas guía. Ojalá que mi acento poderoso, sublime resonando del trueno pavoroso, la temerosa voz sobrepujando, oh sol, a ti llegara y en medio de tu curso te parara. Fíjense ese himno dedicado al sol. Ahora veamos otra especie, el epitalamio. Jóvenes, el epitalamio es una composición poética de origen griego que se crea para la celebración de una boda, de un matrimonio, imitado después por los romanos y después por poetas de todas las nacionalidades, ¿no? El epitalamio. Veamos. Epitalamio bárbaro, titula. El autor es Rubén Darío, el poeta nicaragüense, máximo representante del modernismo. A ver, ¿qué dice Rubén Darío? El alba aún no aparece en su gloria de oro. Canta el mar con la música de sus ninfas en coro, y el aliento del campo se va cuajando en bruma. Teje la náyade el encaje de su espuma, y el bosque inicia el himno de sus flautas de pluma. Es el momento en que el salvaje caballero se ve pasar, la tribu aúlla, y el ligero caballo es un relámpago, veloz como una idea. A su paso asustada se para la marea. La náyade interrumpe la labor que ejecuta y el director del bosque detiene la batuta. ¿Qué pasa? Desde el lecho pregunta Venus bella y Apolo contesta, es Sagitario que ha robado una estrella. Fíjense qué hermosa poesía de Rubén Darío. Muy bien, y para terminar, mis queridos jóvenes, veamos el yarabí. Es una especie poética peruana, de origen quechua, claro, surgió del término jarawi, ¿no es cierto? Poema prehispánico de carácter amoroso y sentimental. Vean, un yarabí de Mariano Melgar. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno
te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan preso, te darán cruel martirio. No sea que te casen, huye tanto peligro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Muy bien, mis queridos jóvenes. Entonces, con esto hemos visto panorámicamente lo básico de la poesía, ¿sí? La próxima clase, porque ahora ya mi garganta no da más, vamos a analizar el teatro, ¿sí? Y la narrativa. Fíjense, por ejemplo, hay otros autores que subdividen los géneros literarios en narrativo, lírico, dramático y didáctico, ¿sí? Dice, el narrativo relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinados. Los subgéneros o especies del género narrativo son la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, la epopeya, el poema épico. Después otro género, el lírico. Transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica. Los subgéneros o especies son la égloga, la elegía, la oda, la sátira, el soneto, el madrigal, etc. Otro género, el dramático. Se representan o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público, precisamente en un teatro. Los subgéneros o especies del teatro son la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, el sainete, entre otros. Y finalmente el género didáctico. Se presenta un tema, se expresa una opinión o se divulgan enseñanzas e ideas. Subgéneros o especies didácticas, el ensayo, la biografía, la carta, el discurso, la oratoria, el artículo científico también se considera como género didáctico. Muy bien, mis queridos jóvenes. Entonces, hemos visto, grosso modo, lo primero de los géneros literarios, la poesía, ¿sí? En clases, ojalá que para el jueves ya estén abiertas las puertas de nuestra universidad, de manera tal que podamos compartir lecturas de los textos que les he mencionado, ¿sí? Sobre la poesía. Acá, por ejemplo, tengo sobre mi escritorio en este instante los nivelungos, ¿sí? Después el poema de Miocid, la Odisea, la Iliada, la Araucana, la Iliada. Entonces, seguro que la próxima clase compartiremos algo de ello y terminaremos la presentación de los géneros literarios, tanto teatral como narrativo. Muy bien, mis queridos muchachos. Entonces, hoy día, por ser una clase excepcional, voy a tomarles perdón, la asistencia. Ernest Hamilton. Presente, docente. Perdón, ¿qué les he dicho? ¿Se dice presente docente o presente profesor? Presente, profesor, disculpe. Ya les explico lo que significa docente, ¿no es cierto? Muy bien. Gabriel Fernando. Profesor, buenos días, presente. Ya, muy bien. Yanela. Buen día, profesor presente. Ya, muy bien. Ruth Teresa. ¿Está la señorita Ruth Teresa? No. Ángela Dayan. Ángela Dayan tampoco está. José Stewart. José Stewart no está. Gianmarco. Gianmarco tampoco. Anthony Fabricio. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Lisbeth. Buenos días, profesor, presente. Ya, muy bien. Andrilu Kiara. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Nélida. Presente, profesor, buenos días. Bien. Miriam Camil. Miriam Presente, Camila. profesor. Y está. Buenos días. Maricielo, nuestra delegada, ¿está? Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Cristina. Presente, profesor, buenos días. Bien. Omar.
Presente, profesor, buenos días. Listo. Miluska. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Claudia Berenice. Presente, profesor, buenos días. Bien. Antoine Francesca. Antoine. No está. Harold Josué. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Catherine. Presente, profesor, buenos días. Bien. Dana Nailin. Presente, profesor, buenos días. Liz Evelyn. Presente, profesor, buen día. Betsabeth. Profesor, buenos días, presente. Bien. Aide Mérida. Presente, profesor, buen día. Muy bien. Daniela Andrea. Presente, profesor, buen día. Bien. Elin. Listo, si está Elin. Brian Anthony. Presente, profesor, buenos días. Ya. Elian Yanira. Buen día, profesor, presente. Muy bien. Williams Franklin. Muy bien. Aldo Emerson. Presente, profesor, buenos días. Listo. Rosario. La señorita Rosario no está. Frank. Profesor, buenos días, presente. Listo. Joaquín Francisco. Buenos días, profesor, presente. Muy bien. Jenny. Presente, profesor, buenos días. Ya, muy bien. Joana Sofía. Joana no está. Rachel Casey. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Guillermo Gonzalo. Presente, doctor, buenos días. Ya, muy bien. Shina Stephanie. Buenos días, presente. Muy bien. Sabilit. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. José Carlos. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Diana Mónica. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Jennifer Lucero. Buen día, profesor, presente. Muy bien. Melissa. Buen día, profesor, buenos días. Ya. Cristian. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Juliana Mileni. Juliana Mileni no está. Rosa Luz. Presente, profesor, buenos días. Ya, muy bien. Hernando Fabio. Presente, profesor, buenos días. Muy bien. Esmeralda. Presente, profesor, buenos días. Bien. Urpi Yanira. Presente, profesor, buenos días. Bien. Chris Molly. Presente, maestro, buenos días. Bien. Ashley Soné. Presente, profesor, buenos días. Jennifer. Jennifer no está. Jefferson. Presente, doctor, buenos días. Muy bien. Lía Milagros. Maestro, buenos días, presente. Ya, muy bien. Algunos jóvenes que no han podido responder porque tal vez su micrófono no está bien, me han escrito aquí a nuestro mensaje por texto. Entonces tenemos a Joana Sofía Mollehuanca, Gianmarco Calizana, Frank Maxi Maiwa. Aparte de ellos, ¿hay alguien más que no ha contestado la lista? Maestro, Profesor, maestro, buenos por días. favor, Ya. Aviles Castillo. Ya está bien. Los que están con la manita levantada, les voy a considerar. Entonces, pongan la manita los que no han podido contestar, cosa que yo voy a considerar aquí. Ah, Juliana, muy bien. Antoine, también. Ángela, Gianmarco, Frank.
A ver, aquí a quién tenemos, déjenme ver. A Joana, correcto. Muy bien, muchachos. Entonces, en la próxima sesión concluimos con esta exposición de los géneros literarios y como siempre les voy a compartir el material para que lo tengan para vuestro manejo correspondiente. Ahora, en estos minutos que faltan, aprovechen al máximo para concluir vuestra lectura, si aún no lo han hecho, respecto a la segunda novela, ¿sí? ¿Cuál es la segunda novela cuyo argumento y comprobación de lectura va a ser este viernes? Ensayo sobre Muy bien, entonces aprovechen al máximo. Ojo, si el jueves ya están abiertas las puertas de la U, ya presencialmente estaremos trabajando, ¿sí? Caso contrario, si sigue tomada la U, continuaremos por este sistema. Muy bien, chicos. Entonces, que tengan una buena lectura, que ya estén avanzando vuestro resumen, ¿sí? Que me van a presentar el día viernes. Entonces, hasta el día jueves, mis queridos jóvenes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.